Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a pasar a la sesión número 3 de la unidad 1 de Biología 2, ¿de acuerdo? Bueno, la clase pasada estuvimos viendo cómo se reproducían algunos seres vivos, los tipos de reproducción que había, y vamos a ver el último tipo de reproducción asexual y luego ya pasaremos al sexual. Bueno, el último tipo de reproducción asexual se llama mitosis. Esta mitosis es la más común porque es la que más se realiza en todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Pues casi todas nuestras células, hablando de los seres humanos y de la mayoría de los animales, casi todas nuestras células se reproducen por mitosis, ¿de acuerdo? Es decir, las de la piel, las del hígado, las de el pelo, las que ustedes quieran, se reproduce por mitosis, excepto dos, que son los espermatozoides y los óvulos. Esos se reproducen por meiosis, que la veremos más adelante. Que ya hemos platicado acerca de ellos. Como bien les dije, es algo de lo que ya vimos de biología, pero un poquito más profundo, como se dieron cuenta en las sesiones pasadas cuando vimos la clasificación de los cromosomas, los tipos de cromosomas, etcétera, ¿sale? Bueno, ok. Entonces la mitosis, cuando ocurre la división en el núcleo, ocurren una serie de cambios notables que han sido divididos en 4 fases. Obviamente, si estamos hablando de núcleo, quiere decir que se refiere a las células eucariotas y todas las demás que vimos en la sesión pasada eran de células procariotas, ¿de acuerdo? Ok, bueno, no todas. Por ejemplo, estaba la partenogénesis, ¿verdad? Un poquito rara, esa de la de las abejas, la de las hormigas, etcétera. Bueno, ok. Estas 4 fases son profase, metafase, anafase y telofase. Y hay una quinta que vamos a agregar que se llama citocinesis, que es cuando se divide totalmente ya la célula. Bueno, la vamos a ir viendo y vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la profase. La profase vendría representada por esta imagen. En la profase lo que sucede es que, miren, esta es una célula, esta es su membrana, ese es su citoplasma y esto azul es su núcleo y tiene sus cromosomas ahí en rojo, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es lo que sucede? Los cromosomas regularmente no se ven más que cuando la célula se va a reproducir. Entonces, lo primero que pasa cuando se va a reproducir en la mitosis es que los cromosomas se ven, ¿sí? Se dice que se condensan y se ven claramente, ¿sí? Y va a empezar a desaparecer la membrana nuclear, que es donde están los cromosomas, va a empezar a aparecer. Y aparece una estructura que se llama uso mitótico, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa en la profase. Luego sigue una fase que se llama metafase. En esta metafase, los cromosomas que estaban aquí agrupados se van a ir al ecuador de la célula, es decir, a la mitad de la célula, ¿sí? Se van a alinear ahí. ¿Por qué se alinean? Porque el uso mitótico va a crecer y va a pasar por su centrómero. Y al pasar por su centrómero, hagan de cuenta que se los llevan, ¿verdad? Se atora ahí y se los lleva a la mitad de la célula. Bueno, luego sigue una fase que se llama anafase, ¿de acuerdo? Bueno, en la anafase lo que sucede es que este uso mitótico rompe los cromosomas, si se fijan eran unas X, en este caso lo rompe y los divide en dos. Hay un uso mitótico que está a un lado y otro uso mitótico que está al otro lado. Por eso se dice que el uso mitótico se lleva a los cromosomas, divide a los cromosomas y se los lleva a cada polo.
¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que está unido de membrana, vemos que está unido de citoplasma y que se está llevando el material genético. Luego sigue una fase que se llama telofase. ¿De acuerdo? En esa telofase, lo que sucede es que se vuelve a, reaparece la membrana nuclear. ¿Sí ven? Se está formando la membrana nuclear. Y tenemos que está el uso mitótico ya empezando a desaparecer. Pero tenemos ya cada mitad de cromosoma en una parte de la célula. Y en el otro lado está otra que se está realizando. ¿Sí? Luego sigue la citocinesis. En la citocinesis ya está ahora sí totalmente formado la membrana nuclear. Están aquí ya las mitades de los cromosomas. Desaparece el uso mitótico porque ¿en qué consiste que aparezca o desaparezca? Que estén estas líneas grandotas, ¿de acuerdo? Y desaparece el uso mitótico y se va a dividir la membrana, ¿de acuerdo? Ya tienen su propio núcleo, ya tienen su propio citoplasma, ya no más falta que cada una tenga su propia membrana. Bueno, hasta aquí sería lo que viene siendo la mitosis, ¿de acuerdo? Como les dije, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ok, ahora sí pasamos a lo que viene siendo la reproducción sexual. Bueno, nos dice que la sexual solamente necesitaba un solo individuo, ¿sí? En este caso, esta es la sexual, donde sí se necesitan dos individuos. Dice, dos individuos intervienen para dar origen a un descendiente que posea ambas características de ambos progenitores. Es decir, nosotros, aunque nos parezcamos mucho, por ejemplo, nuestro papá, pues en realidad estamos hechos de la mitad y la mitad, nada más que a lo mejor lo que nos heredó nuestra mamá no se ve, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Luego dice, producen organismos diferentes a los progenitores y tienen juegos dobles de cromosomas. Ah, qué bueno que lo decimos porque si se fijan este es idéntico a esta, ¿sí? Tienen la misma información genética, ¿por qué? Porque fue dividido un mismo cromosoma. ¿Sale? Entonces, todas las pasadas que vimos, todos los hijos son iguales a la mamá. En este caso, no. Los organismos producen organismos diferentes a sus progenitores, es decir, a sus papás. Y tienen juegos dobles de cromosomas. Nosotros ya vimos el cariotipo, donde efectivamente teníamos un cromosoma de la mamá, uno del papá, y así hasta que eran los 46, ¿se acuerdan? Bueno, cada gameto tiene la mitad de cromosomas, es decir, son haploides, a eso se refiere con eso. Luego ya cuando se juntan es un individuo diploide. Entonces, la meiosis son las células sexuales, ¿sí? Espermatozoide y óvulo. Es fundamentalmente una reducción del número de cromosomas de las células reproductoras. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Cuando se unen los gametos masculino y femenino, es decir, espermatozoide y óvulo, resulta una célula provista de un juego de cromosomas eh, que viene del padre y que viene de la madre. Cada cromosoma padre y madre presenta pequeñas variaciones sutiles que se traducirán en una herencia recesiva o dominante. Efectivamente, cuando esas variaciones son dominantes, se ven, es decir, se heredaron. Y cuando son recesivas, no se ven, pero están dentro de nuestras células, esa información. Eso alguna vez se los expliqué diciéndoles que, por ejemplo, que si yo tengo los ojos cafés, ¿sí? Pero vamos a suponer que en realidad sí es verdad que mi papá tiene los ojos verdes y mi mamá los tiene cafés, los tiene cafés. Entonces mi mamá fue dominante, me pasó los ojos cafés, pero no quiere decir que yo no tenga la información genética de los ojos verdes. Sí la tengo, nada más que no se me ve. La tengo dentro de nuestras células. Dentro de mis células. A eso se le llama que son recesivas. No se ven, pero ahí están. Y dominantes sí se ven y ahí están. Ok, entonces la meiosis consiste
en dos divisiones que se parecen a la de la mitosis. Vamos a ver en qué se diferencian y en qué se parecen. Bueno, ¿en qué se parecen? Ahí les va. Primero, tiene una fase que se llama profase 1. En esa profase 1 se reaparece, más bien aparece el uso mitótico, que en este caso es rojito, y desaparece la membrana nuclear y los cromosomas se condensan. Ahí es igual. Pero hay una diferencia. Los cromosomas se van a aparear. ¿Sí ven cómo están juntando sus cromátidas, sus patitas? Eso quiere decir que se están apareando. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, hasta aquí se termina la profase. Luego, 1. Luego sigue metafase 1. Meta, recuerden que es en medio. Y aquí tenemos los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula. ¿Sí? Por acción del uso mitótico. Es decir, lo mismo que en la mitosis. Luego sigue la anafase 1. Pero se me olvidaba. Aquí están en la metafase los cromosomas alineados. Pero fíjense, este cromosoma es verde y este cromosoma es morado. Vean, este cromosoma verde tiene una patita morada y este cromosoma morado tiene una patita verde. ¿Qué quiere decir? Que cuando se aparearon, intercambiaron información genética y ya no son los mismos, ya tienen esa información genética. ¿De acuerdo? Ahora estos quedaron igual. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita vamos a ver por qué es importante que estos estén diferentes a estos. Seguimos, anafase. En la anafase, el uso mitótico, fíjese, no rompe a los cromosomas, se los lleva enteritos, vean, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 patitas. Se los lleva enteros a uno de sus polos, ¿sí? Se los lleva enteros. Esa es la diferencia. Pasa lo mismo, se los lleva a un polo, pero se los lleva completos. Luego, telofase. En la telofase se regenera otra vez la membrana nuclear, desaparece el uso mitótico y tenemos a dos grupos de cromosomas pareados, que ya se parearon, en diferentes zonas. ¿De acuerdo? Luego, esta, por ejemplo, fíjense, esta va a dar origen a esta y esta va a dar origen a esta. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Vean, este es morado sin parear y este es azulito o verdecito pareado con morado. Vean, verde pareado con morado y aquí morado pareado con verde. ¿Sí? Entonces este es el de arriba y este es el de abajo. ¿Qué quiere decir? Que de esta célula se van a dividir estas dos, pero después van a resultar 1, 2, 3, 4. Ahorita vamos a decir cómo pasó esto. Es decir, en la meiosis hay dos, de una salen dos, y en la mitosis, perdón, de una salen dos, y en la meiosis de una van a salir 4. Es decir, esta es la mamá de estas 4. Bueno, fíjense, voy a seguir a esta, la sigo. ¿Qué es lo que sucede? Va a entrar en la profase 2. Su profase 2, ¿qué pasa? Desaparece otra vez la membrana nuclear, que ya había aparecido aquí, pero desaparece. Reaparece el uso mitótico, ¿sí? Y se pone en el centrómero de los cromosomas. Es decir, lo mismo que pasaba en la mitosis. Luego, metafase. El uso mitótico alinea en medio a los cromosomas. ¿De acuerdo? Ok, luego anafase. En la anafase sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El uso mitótico ahora sí rompe los cromosomas. Lo rompen dos. Ahora sí, aquí arriba no, en la anafase 1 no lo rompió. Pero en la anafase 2 sí los va a romper. Y luego sigue la
telofase 2, donde miren, se quedó este verdecito y estos moraditos. Y luego este verdecito que estaba pareado y este moradito. Si se fijan, este es diferente a este. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Profase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y aquí queda un moradito con una cabecita verde, el verde y el verde y el morado completo. Es decir, que este es diferente a este es diferente a este y este es diferente a este. Todos son diferentes. ¿Sí? Es porque esa es la razón por la que los hijos de los animales que somos sexuales no son iguales, porque hay toda una mezcla, ¿sí? Aunque los cromosomas, los espermatozoides vienen del mismo hombre y el óvulo de la misma mujer, es decir, papá y mamá, los cromosomas, cada óvulo es diferente y cada espermatozoide es diferente. Y eso es lo que nos demarca esto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, meiosis es el sexual, es la única reproducción sexual. Y de una célula se dan 4 que todas van a tener diferente información genética. ¿Sale? Ok. Seguimos, entonces es una división especializada para seres multicelulares. Nosotros tenemos muchas células, por eso somos multicelulares. Necesita la información de 2 progenitores, mamá y papá. Da como ventaja un mejoramiento de la especie. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros somos lo mejor de nuestra mamá y lo mejor de nuestro papá. En algunos casos pareciera que no, pero sí somos lo mejor lo mejor de cada uno de ellos, ¿sale? Por eso dice que es un mejoramiento de la especie. Se mezcla lo mejor de ellos para darnos a nosotros. Y luego dice, garantiza que no serán individuos idénticos, por lo que ya les comenté. Ok. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Bueno, de la sexual una ventaja es que produce individuos variados, que es el origen de la variabilidad de las especies y por lo tanto de la evolución. Es decir, las especies están variando para poderse adaptar a su medio ambiente. Gracias a eso evolucionamos, ¿sí? Y sobrevivimos. Y así se protegen frente a futuros cambios ambientales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la desventaja? Hay un gasto energético grande en los individuos porque hay que buscar conseguir pareja, ¿sí? Esa es una. Y por otro lado, es menos rápido la reproducción. ¿Por qué? Porque necesitas buscar pareja. En la sexual no, la sexual es rápido porque pues nada más es ella misma, ¿sí? Y hay un menor número de descendientes, ¿sí? Es decir, somos menos descendientes, somos más lentos para reproducirnos y gastamos energía en buscar pareja. Ok. Ahora, de la sexual, ¿qué ventajas y qué desventajas hay? Su ventaja es que es sencilla y que no hace falta buscar otro individuo, ¿sí? Porque los individuos solitos se reproducen. Pero ¿cuál es su desventaja? La desventaja es que todos los descendientes son iguales. Su ADN es idéntico al de la mamá. Por lo tanto, no produce variabilidad. Por eso las bacterias tenemos ahí que pues siempre son las mismas, constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí le dejamos. Esta sería la sesión número 3 de la unidad 1 de la materia de biología 2. ¿De acuerdo? Hasta aquí le dejamos. Ya con esto haríamos nuestra evaluación número 1. Saludos.